Buenos días, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla la hermana Noris Caballero y continuamos con el discipulado básico dirección. Y en este tema, el tercer tema de este discipulado, comprende la voluntad de Dios. ¿Qué es exactamente la voluntad de Dios y qué importancia tiene en la manera en que tomamos decisiones? Recordarás que nuestro primer paso para tomar decisiones es consagrar esas decisiones al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella te conocemos cada día más y más. En este momento pedimos que tú seas dándonos la sabiduría a cada uno de los que estamos estudiando este tema, Señor. Sabiduría para comprender tu palabra, para ponerla en práctica, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Te lo rogamos, Señor, y también que la compartamos con otros que no conocen de ti, que no conocen la verdad. En el nombre de Jesús, despierta ese ánimo, ese gozo por compartir tu palabra con otras personas, Señor, porque tu palabra es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús pido que nada pueda distraernos de estos momentos especiales en que vamos a estar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos sabiduría, sabiduría para cada uno de los que estamos escuchando, estudiando este discipulado. La gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En la clase pasada definimos la voluntad de Dios, cómo se refiere al propósito de Dios, al plan de Dios, al deseo de su corazón. Es muy reconfortante darnos cuenta de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida, para todos, sin excepción. No es el mismo plan, pero cada quien fue diseñado con lo que Dios tenía en mente, sin excepción. Quizás no entendemos cómo actúa Dios, cómo lo hace por el mundo entero, pero lo hace porque es Dios. Él no ha excluido a nadie. Tal vez tratemos de entender algunas cosas que suceden, que nos cuesta entender, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere cumplirlos si estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerlo. Estas dos cosas son fundamentales. Lo que sea que Dios tenga en mente, lo que tuvo en mente al permitir que naciéramos y viniéramos al mundo, confiar y obedecerlo son dos asuntos claves. Entonces le pregunto, quienes le conocen como alguien que confía en Dios, que obedece a Dios, como alguien que trata de andar en su voluntad, o le conocen como alguien que hace lo que le resulte espontáneo y quiere ser feliz, quiere ser exitoso y quiere adaptarse a los caminos del mundo. Dios no permitió que usted naciera para hacer cualquier cosa que quisiera. No. Ese no es su plan. Y mucha gente pasa su vida entera sin nunca preguntarse cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es su voluntad para mi vida. Al comenzar a hacernos esa pregunta, se profundiza nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Y al considerar eso, pienso en un versículo que se encuentra en el Salmo 103, porque la pregunta que viene a la mente es cómo Dios puede hacer esto, aquello, lo otro y lo demás. El Salmo 103, versículo 19, marque este versículo en su Biblia. Si aún no lo ha hecho, hágalo. Así dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vea esto, y su reino domina sobre todos. O sea, que pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el control. Quizás no lo parezca, pero lo tiene. Escuchamos todas las noticias, los altibajos y los pormenores, y apoyo esto y aquello, me opongo a esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Dios en todo esto? Donde siempre ha estado. Está al control.
A veces permitirá que hagamos cosas insensatas, desastrosas y destructivas, pero a menudo nos detiene y a veces se nos hace difícil creer que Dios esté involucrado en cualquier cosa al ver cómo actúa la gente. Y al pensar en estos versículos y en su soberanía, pienso en lo que de Jeremías dijo a Dios en el capítulo 32. Oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya, amén, gloria a Dios. Ahora, si creyéramos que todo está al alcance de Dios y de su poder y que nada es muy difícil para Él, actuaríamos de otro modo. No dudaríamos de ciertas cosas. Estaríamos dispuestos a apropiarnos más de sus promesas, porque Dios está al mando, tiene el control, su reino domina sobre todos. Así que pase lo que pase en el mundo, Dios sigue al mando. El problema es que muchas personas no lo creen y de vez en cuando veo la televisión y pienso qué lamentable y siguen sin parar hasta que por fin uno tiene que levantarse y apagarlo y preguntarse: Señor, ¿has escuchado a alguien de Dios? ¿Has escuchado a alguien de Elohim, del Señor Dios Todopoderoso, del gran yo soy? En el Antiguo Testamento, el Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, quien tiene todo el poder para hacerlo todo. Hay alguien que cree en Él, confía en el que espera su dirección, o escuchamos y vemos y no leemos la palabra de Dios. Podríamos desanimarnos, hermanos, podríamos desanimarnos mucho. Entonces el título de este mensaje: una mirada profunda a la voluntad de Dios, profundizando el tema que dimos el domingo anterior. Y quisiera hablar primero de todas las tres distinciones principales en la voluntad de Dios. Son tres categorías y la primera es la voluntad predestinada, lo que Dios hará. Irresistible, incambiable, incondicional, o sea, lo que Dios puede hacer por su poder y su amor, y lo que nadie puede detener. Nadie, absolutamente nadie. Dios tiene el control, Él es soberano del universo, su voluntad predestinada, o sea, que ya ha determinado ciertas cosas. Quizás el mundo parezca girar sin control, pero Dios está al control de lo que sea que esté sucediendo. Luego está su voluntad moral. Su voluntad moral se explicaría mejor en los 10 mandamientos. Dios tiene una voluntad moral: no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etc. Los 10 mandamientos. Y por toda la Biblia Dios prohíbe ciertas cosas. Entonces no pueden sucedernos. Significa que no es su voluntad que ocurran. Lo mejor es que no sucedan. Tiene un alto precio, pero que ocurran es desastroso que ocurran, porque Dios nos da libertad hasta cierto grado. Esta voluntad moral es donde nos metemos en problemas. Decidimos que queremos hacer las cosas a nuestro modo, cuando queramos, podemos justificar. Sin embargo, al violar los 10 mandamientos, al violar las enseñanzas del Señor, se paga un precio. Y no hay sustituto para la obediencia, y no hay nadie más grande que Dios. Y cuando escucho lo que dicen algunas personas de que haremos esto y haremos aquello, hay un Dios quien determina en definitiva qué haremos y qué no haremos. Él permite desobediencia y rebeldía, pero solo a un precio. El pecado no sale barato, hermanos. La rebeldía a Dios no sale barata. Escucho a la gente hablar de que harán esto y aquello y lo otro, y quieren libertad para hacer esto, aquello y lo otro. Mire, escuche, sin sentir responsabilidad del Dios soberano del universo, todos somos responsables a Dios, nos guste o no. Y luego está la voluntad deseada de Dios. Y luego su voluntad deseada para nosotros, su voluntad deseada. Comencemos con la salvación. Dios desea que seamos salvos.
desea que seamos bautizados, desea que andemos en su voluntad, desea que aprendamos a orar y a seguir sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Su voluntad es que aprendamos a obedecerlo desde temprana edad, que aprendamos a escucharlo, a seguirlo y que reconozcamos que Él es nuestra guía suprema en la vida. Entonces, para poder ser obediente, debo saber cuál es su voluntad. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo descubriré? Si escuchamos la verdadera palabra de Dios y la leemos y si creemos en ella, si queremos la verdad de Dios, si queremos saber vivir para ser obedientes, debemos conocer la palabra de Dios. Entonces, dígame, desde luego, cuando digo esto es para protegerlo. La semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia? La semana pasada, no estoy hablando del mes, la semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia y leyó un versículo? Tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Tiene mucho por hacer en su agenda, mucho que no tiene que hacer, que quiere hacer. No trabaja todo el día, tiene un tiempo libre. ¿Cuánto tiempo de su tiempo libre dedicó a preguntarle a Dios, Señor, que de esto deberíamos comprar esta casa, deberíamos comprar este auto, deberíamos dejar que mi hijo vaya a esta universidad, debería permitir que mi hija salga con este joven, debería dejar que mi hijo sea parte de este club? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó sobre la voluntad a quien sabe la respuesta de todo que quiere Dios? ¿No está de acuerdo en que Dios quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto creen que Dios quiere lo mejor para sus hijos? Dios siempre quiere lo mejor para usted. Si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué toma las decisiones sin consultarlas a Dios? Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan. Sabe qué es lo mejor para cada situación en la vida y nos invita a pedirle. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no leer su palabra y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación en particular? ¿Qué requiere de mí la obediencia? ¿Encaja esto en la voluntad de Dios o no? Y la gente está endeudada porque gastan sin preguntar la voluntad de Dios. Este es un problema grave en este país. El endeudamiento es algo muy, pero muy serio. Y alguien diría, ¿pero qué tiene que ver eso con la Biblia? Comienza a leer y lo descubrirá. Comienza a leer la Biblia y lo descubrirá. Dios tiene mucho que decir del dinero y de no endeudarse. Entonces, al pensar en un pecado que lleva a otro, Dios tiene una voluntad para nosotros. Su voluntad siempre es la mejor, siempre es lo mejor para nosotros. Su sí es lo mejor, su no es lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios, es el mejor plan de Dios para nosotros. Quizás diga, mi vida está desorientada y no sé a dónde ir, así que permítame darle otra división de la voluntad de Dios y es su voluntad personal para nosotros y podemos dividirlas en 3 categorías. La primera es la voluntad intencional, o sea, ¿qué tenía Dios en mente para usted? No sé quiénes hayan sido sus padres ni cómo lo criaron, pero ¿qué tenía Dios en mente para usted? Piensa por un momento y su voluntad intencional que tenía Dios en mente aún antes de que usted naciera. ¿Qué tenía en mente sobre su educación? ¿Qué tenía Dios en mente, por ejemplo, en cuanto a sus dones espirituales, al aceptar a Cristo como su Salvador?
Usted fue dotado de facultad, de talentos y destrezas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si recuerda, a temprana edad pensaba, cuando crezca voy a hacer esto y aquello y lo otro. ¿Alguna vez le preguntó a Dios lo que Él quería que usted hiciera? Usted dirá, ¿cómo saber lo que Dios quiere que haga? Y si está hoy aquí y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, quizás nunca se lo ha preguntado. Piense en esto. ¿Alguna vez se postró de rodillas y dijo, Señor, no quiero desperdiciar mi vida, quiero que mi vida cuente? Y si quiero que cuente, y si vas a ayudarme y a contestar mi oración, debo orar lo propicio. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Muy pocos jóvenes hoy hablan acerca de la voluntad de Dios en su vida porque nunca le han dado consideración alguna que Dios, quien es soberano del universo, tenga un plan para su vida. Como padre, ¿alguna vez te has sentado con tu hijo, con tu hija y le has dicho, hablemos de una de las cosas más importantes en tu vida? ¿Y qué es eso? Tal vez piensen que su educación. No. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La voluntad de Dios. Y le digo que esta es la verdad, no quizás la verdad, es la verdad. Lo más importante en nuestra vida es la voluntad de Dios. Así que, hermano, habla con tu hijo, habla con tu hija, para que ellos desde temprana edad comiencen a buscar la voluntad de Dios. Mucha atención. Esperamos hasta muy tarde para hacer lo más importante. Lo más importante que aprenderá en la vida, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, al considerar su propia vida en su vocación, por ejemplo, si va a buscar un empleo, solo busca un empleo o dice, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Pensemos en este momento, la persona indicada a quien preguntarle en primer lugar es a Dios. La persona indicada a quien preguntarle en primer lugar es a Dios. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cuánto quieres que gane? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Piensa en esto. Con el pasar de los días, nuestro tiempo corre. No cese, no se rinda, no se preocupen, no se angustien. Confía en Dios y Él hará que cada día cuente, pero no se da cuenta de que Dios tiene un plan, que Él tiene una respuesta para todas, absolutamente todas esas preguntas que tenemos, y a menudo son preguntas que debemos llevar delante del Dios Todopoderoso, pero solo tomamos la decisión muy tarde, porque tomamos decisiones basándonos en el conocimiento humano, en el limitado conocimiento humano y en las emociones que a menudo están del lado equivocado y a menudo para complacer a alguien más, al único a quien estamos obligados a agradar, según la Biblia, es a Dios Todopoderoso. Debo agradarlo, quiero agradarlo. Lo sabio, lo inteligente es agradar a Dios. Si lo conoces, sabes esto. Dios solo quiere lo mejor para usted. Amén. Dios solo quiere lo mejor para usted. Amén. Pues miren, muchos padres no pueden decir eso. Quieren lo que parezca ser lo mejor para sus amigos y vecinos, que sus hijos manejen esto, vistan aquella marca. Los arruinamos. La voluntad de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Usted dirá, pues, ¿qué debo consultarle a Dios? Todo. Dicho de otro modo, ¿qué es tan insignificante que no tenga que hablar con Dios al respecto? ¿Y qué dice Dios? Tiene una voluntad para nuestra vida y hay una voluntad intencional y una circunstancial, la cual es que su voluntad circunstancial es que me equivoque aquí, pero enderezo mi vida con Dios, le entrego mi vida y tenemos un nuevo comienzo. Porque una voluntad circunstancial, porque Dios nos conoce, sabe que fallaremos, que tomaremos malas decisiones, sabe que somos humanos, como decimos, así que
Esa es su voluntad circunstancial. ¿Nos echa afuera? No. Vivimos en nuestra voluntad circunstancial a menudo. Con menos logramos menos satisfechos, menos felices, menos pacíficos, menos. ¿Por qué no nos detenemos a preguntarle primero? Ahora, si nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿está dispuesto a corregir algunas cosas? ¿Corregirá otras? ¿No? Debido a las circunstancias, entonces su voluntad circunstancial es: aquí estoy. Este es el desastre que hice, así tan lejos llegué. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en este momento? Y mire, esta es la voluntad inmediata de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios ahora mismo en su vida? ¿Cuál es su voluntad hoy en su vida? No podemos cambiar el ayer, pero sin duda podemos marcar la diferencia para mañana, porque mañana es un privilegio, una oportunidad, y Dios está con nosotros. Su voluntad inmediata. ¿Cuál es su voluntad inmediata por lo que Dios quiere que haga hoy? Por ejemplo, vayamos un momento a Santiago y veamos este pasaje en el capítulo 4, leamos el versículo 13. Vamos, ahora lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y haremos y ganaremos. ¿No le parece a la gente de hoy: esto lo haré en grande, cuando no sabéis lo que será mañana? Porque es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, al examinar su vida, pregúntese: ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cuáles son sus amistades, sus relaciones, lo que compra, su testimonio? Quizás diga: pues Dios no le interesan las pequeñeces. ¿Cómo qué? Dios tiene un interés en lo personal, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo lo hicimos, cómo actuamos. Así que no vivimos en un vacío, vivimos en un mundo habitado en nuestro espíritu por el Dios vivo, quien nos ha equipado y nos facultará para hacer su voluntad cada día, todo el día, si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y rendirnos a Él. ¿Cuál es su potencial en este momento en su vida? Solo Dios lo sabe, pero quizás sea mucho mayor de lo que cree. Usted dirá: he cometido tantos errores. ¿Quién no ha cometido errores, diversos tipos de falta? Y este error puede ser trágico para alguien, y el error de una persona puede ser mucho más nefasto que el de otra persona. El asunto no es ese, el asunto es: Dios está en dirección. Somos tú y yo, Señor. Lo que falta en mi vida, que el Señor, donde haya metido la pata, muéstramelo. Lo que deba confesar y arrepentirme, lo que sea que deba entregarte a ti, Señor, que nunca te haya entregado, Dios mío, Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Pregúntese esto cuando se examina y recuerda su vida desde antes de su adolescencia. Piensa en su vida. ¿Qué cambiaría? Quizás todos cambiaríamos algo, ¿cierto? Todos cambiaríamos algo. Piensa en su propia vida. ¿Qué cambiaría? La segunda pregunta es esta: ¿por qué llegó tan lejos creyendo de que algún modo podría lograrlo sin Dios? Y piensa en esto cuando entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y fue bautizado y se unió a la iglesia, le entregó su vida al Señor. Entonces, cuando pienso en esto, me abruma que el Santo Dios, que es soberano del universo, me ame lo suficiente para mostrarme su voluntad y mostrársela a quien sea que esté dispuesto a pedírselo. Está dispuesto a confiar en Dios donde esté, con quien esté, con sus errores y sus éxitos, con lo bueno y lo malo. Está dispuesto a decirle: Señor, lo sabes todo de mí, sabes cuánto lo arruiné, te pido que perdones mis pecados y sé que no tengo
años y años para compensarlo, pero Señor, me ayudaría a pasar el resto de mi vida en tu voluntad circunstancial, siendo las circunstancias lo que son. Me ayudarás a vivir como quieres que lo haga y el resto de mi vida como quieres que viva. ¿Le dirá eso a Dios? No se deje entrampar por el diablo. Mira, el diablo dice, es demasiado tarde, muy tarde, solo ignora este estudio, es muy tarde, ya no es muy tarde. Mientras respire para arreglarse con Dios, quizás haya perdido oportunidades, pero hay más de lo que percibe. Tal vez haya maneras en las que Dios puede usar lo que nunca había considerado, porque nunca se lo había preguntado a Dios. Lo que le digo es esto: no se rinda, pídale a Dios: Señor, con las circunstancias como son, he desperdiciado esto y estas son las circunstancias, pero me perdonará. Lo prometiste, Señor. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi vida es lo, mi vida es lo que es el siguiente paso. Mi vida es lo que es. ¿Cuál es el siguiente paso? Estaría dispuesto a decirle: Señor, el siguiente paso en mi vida lo daré, lo que sea que me digas que haga, Señor, lo haré. Estaré dispuesto a decirle a su Dios eso hoy. Confía en Él lo suficiente para decirle que lo próximo que Él requiera de usted lo hará, confiando en Él lo suficiente para hacerlo. O se sienta allí, escucha esto y dice: sí, pero usted no conoce mi circunstancia. Nadie conoce las circunstancias de todo el mundo. Solo le pregunto: ¿está dispuesto a confiar en Dios? Todos debemos confiar en Dios. Pase lo que pase en la vida, tenemos el privilegio de hablar con Dios Santo, quien tiene todo el poder, todo el amor y toda la autoridad, quien nos toma donde estemos y hará algo en nuestra vida que quizás nunca imaginaríamos, pero está dispuesto a entregarse a Dios solo para ver lo que hará. ¿Qué hará Dios en su vida si se entrega por completo a Él? Creo que le sorprenderá. Será una gran sorpresa. Tiene la valentía de decir, tienes la valentía de decir, hermano, hermana: Señor, creo que tienes una voluntad para mi vida. Sé que no estás agradado en lo que he vivido, pero hoy te pido que me perdones. Pudiera echarle la culpa a otros, pero Señor, no culpo a nadie. Te pido perdón y de hoy en adelante, al salir de este estudio, Señor, salgo rendido a tu perfecta voluntad. Lo que sea haré, lo que me digas, y creeré, Señor, por ser Dios admirable de amor, bondad, benignidad y restauración. Me tomarás y harás lo mejor en mi vida desde hoy en adelante. Qué diferencia tan grande Dios puede hacer en su vida si usted está dispuesto a confiar en Él y a obedecerlo. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos porque nos perdona, nos limpia, restauras y todo lo bueno que haces en nuestra vida. Te pido que todo el que escuche este mensaje sienta una gran convicción, que se sienta muy inspirado. Para algunos será muy doloroso, pero que sean sinceros para entregarse a ti y ver lo que harás por el resto de sus vidas. Oh Señor, esa es mi oración, por el resto de sus vidas. ¿Qué hará Dios por el resto de su vida? Padre, estás lleno de sorpresas, lo sabemos, que es verdad, sorpresas maravillosas. Quizás creemos que no somos dignos o que nadie le importa, que a nadie le importamos, Señor, pero sabemos que esa es nuestra actitud. Solo espera que digamos: sí, Señor, para que comiences tú la restauración en nuestra vida, que nos cambiará para siempre. Y esa es mi oración hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones mil, hermanos.